Hemos sido llamados a vivir en paz. Así nos dice la palabra del Señor cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses, donde es muy importante, estimados hermanos, poder, ¿cierto?, tener una vida plena, una vida de gozo. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les saluda su hermano Hernán Vega, desde aquí de Chillán, dándole en primer lugar gracias al Señor, porque Él ha sido bueno con mi vida, ha sido bueno con mi familia, nos ha librado, ¿cierto?, de esta enfermedad. Así que le damos gracias porque pudo haber sido peor, pero su mano de amor, ¿cierto?, nos libró de estas cosas, ¿cierto? Y hoy podemos decir, ¿cierto?, que estamos bien para la honra y gloria del Señor. Como decía, ¿cierto?, la palabra del Señor nos dice que hemos sido llamados a vivir en paz. Y por lo tanto, mis estimados hermanos, muchas veces en nuestro hogar lo que menos hay es paz. Que el Señor nos ayude para que el enemigo no robe esa paz de nuestras vidas. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, ¿cierto?, somos responsables de cambiar el ambiente, la atmósfera que hay dentro de nuestro hogar. Entonces, allí en Colosenses, búsquenlo en su Biblia, en el capítulo 3, versículo 15, le doy lectura a la palabra del Señor, ¿cierto?, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y que la paz que viene de Cristo, ¿cierto?, la paz que viene de Cristo, gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos, Hermosa palabra, muy alentadora para nosotros. Una de las cosas importantes para la bendición, ¿cierto?, del matrimonio y de la familia es determinar el ambiente o la atmósfera, como usted quiera llamarle, ¿cierto?, que cada día reinará en nuestro hogar. La atmósfera es el aire espiritual que se respira en el ambiente, y en todo hogar se respira, ¿cierto?, o nuestro deseo es respirar un aire limpio, ¿cierto? O si no cuidamos la atmósfera dentro de la casa, vamos a tener un aire viciado. Y por lo tanto, esto forma el clima ambiental donde estamos viviendo. Mi esposa, ¿cierto?, le gusta mucho de vez en cuando, ¿cierto?, abrir la ventana para que se renueve el aire que hay dentro de la casa. Entonces, muy importante esto. Es más, cuando estuvimos enfermos, ¿cierto?, una de las cosas que nos recomendaban era, ¿cierto?, abrir las ventanas o la puerta un poco para que hubiera cambio de aire dentro de la casa. Entonces, muy importante, ¿cierto?, que nosotros cambiemos cuando hay cosas extrañas que están sucediendo, cuando no reina la paz, cuando hay discusiones, cuando hay contiendas, etcétera, al interior del hogar. Es importante que cada uno de nosotros tomemos carta en el asunto y cambiemos esto. Muchas veces tenemos reacciones indebidas, respondemos con palabras ásperas y actuamos de manera que el buen clima que reinaba en nuestro hogar se corta repentinamente y dé lugar a un clima que es hostil y un clima pesado. De modo que muchas veces no dan ganas de estar dentro de la casa. Otras veces simplemente ya nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Mucha gente se acostumbra a los gritos, a las peleas, etcétera, y a veces hasta nos resignamos a cohabitar en un ambiente de tensión, de discusiones, de malentendidos, de gritos, etcétera, que alejan, ¿cierto?, cosas importantes como la armonía, la felicidad y la paz que tanto anhelamos tener dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Lo interesante de todo esto, mis estimados hermanos, amigos, es que los cónyuges o el matrimonio, ¿cierto?, son los que eligen y determinan cómo va a ser el ambiente que va a prevalecer o reinar en su hogar. Y es una elección prácticamente continua, es una elección de todos los días. Es común escuchar a uno de los cónyuges, ¿cierto?, mejor me voy a tomar un poco de aire afuera o voy a salir un rato a respirar otro aire, ¿cierto? Porque las cosas no están muy bien en la casa, hay tensión y se necesita salir de esa atmósfera viciada, ¿cierto?, para encontrar un poco de aire puro, ¿cierto?, para que
nuestro corazón pueda estar tranquilo, ¿cierto? Que le permita respirar. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que producen una atmósfera densa en el hogar? Vamos a ver algunos de ellos, ¿cierto? Y varios de ellos están interrelacionados y su orden puede ir variando un poco. Por ejemplo, quiero partir con un tema muy importante, la incredulidad. La incredulidad es la incapacidad de creer a Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En cambio, ¿cierto? Creemos las circunstancias negativas que nos rodean, ¿cierto? Y la incredulidad presenta el panorama oscuro, sin salida, y empezamos a confiar en nuestras capacidades. Es más, incluso en lugar de buscar a Dios, buscamos a profesionales, ¿cierto? Que nos ayuden a que como familia poder estar bien. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Sabiendo usted, estimado hermano, que sin Cristo en la familia no puede haber un hogar feliz. Entonces tenemos que ir a la raíz de los problemas. Entonces, como les digo, muchas veces caemos en la incredulidad, empezamos a confiar en otras cosas y no en el Señor. Que el Señor nos ayude. La incredulidad agobia y atormenta el alma, la mente y el corazón. Otras veces también tenemos mucho pesimismo y definimos el pesimismo como las presiones de la vida que nos aplastan, ¿cierto? Y cuando no podemos sacarnos de encima esas presiones, el pesimismo nos abruma y nos atosiga de tal manera que solo podemos pensar o estamos siempre pensando en el lado negativo de la vida. Que el Señor nos ayude a salir de ese estado pesimista. Otras veces la queja. La queja es la expresión de insatisfacción por no tener todo lo que queremos en el momento que lo queremos. Es el reclamo egoísta por lo que pretendemos tener, ¿cierto? A veces nos quejamos, ¿cierto? A veces tenemos, por ejemplo, ya tenemos una casa nueva, pero siempre en una casa va faltando algo. Y nos quejamos, que falta esto, que falta esto otro. Y nunca, ¿cierto? Estamos contentos con lo que tenemos. Que el Señor nos ayude. Otro también son los lamentos. El lamento es la expresión verbal negativa de lo que nos sucede en la vida desde una perspectiva triste y desesperada. La persona negativa puede lamentarse incluso, por ejemplo, si se gana 100 millones de pesos y tiene que ir a buscarlo, se lamenta porque es tan pesado eso y tiene que transportarlo. Hasta ese nivel, ¿cierto? Puede llegar una persona que se lamenta. La crítica, a veces algunos dicen, no, es que la crítica es buena, ¿cierto? Bueno, es buena cuando la crítica va con soluciones, ¿cierto? Hay gente que solamente le gusta criticar y no da soluciones. Y en ese momento no es bueno la crítica. La crítica acusadora que censura y juzga es el resultado, ¿cierto?, del espíritu perfeccionista que muchos tenemos dentro. Y eso nos lleva a pensar que somos los jueces del mundo o los dueños de la única vara perfecta que puede medir y determinar si algo es bueno o es malo, ¿cierto? A veces nos creemos, ¿cierto?, de que somos los que más sabemos o que hacemos mejor las cosas y comenzamos a criticar. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? También el chisme tampoco es bueno, ¿cierto? El chisme es un comentario que puede ser verdadero o puede ser falso. En la mayoría de los casos puede ser falso, ¿cierto? A espaldas de una persona que daña su reputación. Por ejemplo, cuando alguien va, ¿cierto?, y llega con un comentario a uno de los cónyuges, donde le puede decir, ¿sabes? Vi a tu esposo en tal parte, o me pareció haber visto a tu esposo porque vi un vehículo igual, entrando a cierto lugar de dudosa reputación. O al revés, puede decirle, no, mire, yo vi a tu esposa conversando con Julián y tal, lo vi demasiado cerca, etc. Entonces, los chismes provocan problemas, ¿cierto? Porque a veces no anda ni cerca de la realidad, pero sin embargo, aunque no lo parezca, ¿cierto?, el chisme intervienen y muchas veces se hace con mala voluntad o con malas intenciones y a veces también por envidia e intereses personales. Que el Señor nos ayude. La burla también es algo muy importante. Los burladores tienen la costumbre de degradar, ¿cierto?, a las personas con palabras humillantes, cuales muchas veces se exageran sus defectos, y el burlador es aquel que se cree perfecto, por lo cual se considera calificado para ridiculizar y escarnecer a los demás. Hay personas que tienen quizás más facilidad de palabra, ¿cierto? Hay personas que
hablan menos, ¿cierto? Pero aquellos que hablan más a veces tratan de ridiculizar a otros para darse a conocer como que es alguien que sabe mucho o que tiene muchas capacidades o que es inteligente, que eso nos ayude a que no nos burlemos de nadie, mis amados hermanos. El menosprecio también. El menosprecio, aquel que menosprecia, considera que los demás son inferiores y menos capaces que él. Sin embargo, cabe señalar, ¿cierto?, que del menosprecio al desprecio hay una línea muy delgada. El menosprecio que comienza con una raíz de orgullo, ¿cierto? Porque obviamente la persona que desprecia a otro es porque se siente más importante, ¿cierto? Actuamos con soberbia y puede terminar en desprecio por otra persona con una actitud totalmente vengativa. Que el Señor nos ayude a no despreciar a nadie, porque el Señor no hace acepción de personas. Las peleas, las discusiones, lamentablemente, ¿cierto? Hoy en día esto es muy común, que haya desacuerdo entre dos personas, porque nunca vamos a estar de acuerdo. El problema es que cuando queremos imponer nuestra idea, entonces ahí comienza el problema y no damos nuestro brazo a torcer. Entonces comienzan los desacuerdos entre dos personas que conviven bajo el mismo techo. Pero cuando esos desacuerdos vienen acompañados, ¿cierto?, de ofensas, de palabras hirientes, de gritos, lo que comenzó con un simple entredicho o una simple discusión puede terminar en una grave pelea que lastima, ¿cierto?, el alma, atormenta la mente y el corazón. Y también provoca daño en nuestros hijos, ¿cierto?, porque nuestros hijos están viendo todo lo que sus papás hacen. Y al día de mañana, ¿cierto?, si hay un hombre que es abusador o si hay una mujer que es abusadora, van a aprender lo mismo y cuando les toque formar una familia van a repetir eso. Lo más probable es que repitan esos patrones de conducta. Que el Señor nos ayude. Cuando los cónyuges discuten y profieren palabras que rebajan o degradan al otro, están dañando, ¿cierto?, la autoestima de la otra persona, contaminando, ¿cierto?, el ambiente, la atmósfera del hogar, y mutilando, ¿cierto?, el amor conyugal, afectándolo gravemente. Que el Señor nos ayude. También la violencia emocional y física. Hoy en día, ¿cierto?, existe mucha violencia intrafamiliar, especialmente, ¿cierto?, en aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Pero también a veces la violencia puede llegar a nuestros hogares. Que el Señor nos ayude. Lamentablemente, los matrimonios pueden ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas. Y en un momento de impulsividad, ¿cierto?, o de nerviosismo, o de enojo, ¿cierto?, muchos llegan a empujar, a zamarrear o golpear a su cónyuge. Luego, por más que lo lamenten y se arrepientan, bueno, este hecho quedará grabado, ¿cierto?, para siempre en las fibras íntimas de la persona afectada y la herida causada será difícil de sanar. Es como cuando usted pone un clavo en una puerta, ¿cierto? Claro, ese clavo usted lo podrá sacar, pero va a quedar el daño, ¿cierto?, que provocó ese clavo que usted enterró. Así también sucede, ¿cierto?, cuando provocamos heridas, ¿cierto?, con palabras a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, ¿cierto?, a nuestros hijos, etc. Que el Señor nos ayude. Sin embargo, así como cualquiera de nosotros, ¿cierto?, puede ser un colaborador directo y activo en la contaminación de la atmósfera de nuestro hogar, también podemos serlo en la contribución de mejorar un buen clima al interior de nuestra familia, al interior de nuestro hogar. ¿Cómo podemos contribuir entonces a un buen ambiente en nuestro hogar? Nos vamos a ir a la palabra del Señor. Allí tenemos los consejos necesarios para mejorar este clima dentro de nuestro hogar. Primero, dijimos al principio, ¿cierto?, que una de las cosas es la incredulidad, que afectaba mucho. Bueno, lo contrario a eso es tener fe en Dios. La fe se manifiesta en nuestra actitud hacia la vida y en la fortaleza y resistencia para enfrentar las situaciones de la vida. La fe produce una atmósfera de victoria en medio de la prueba porque la persona sabe, ¿cierto?, que el Dios Todopoderoso está de su lado. Efesios 6:16 dice el apóstol Pablo, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando vengan problemas que están afectando a nuestra familia, tenemos que tener fe a Dios y buscar a Dios. Y el Señor nos va a ayudar. Segundo, ser agradecidos. Como decía, ¿cierto?, el texto que leíamos al principio, ¿cierto? Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos.
Entonces la gratitud es una actitud determinante para una buena atmósfera, un buen clima, ¿cierto?, en el hogar. Implica, entre otras cosas, agradecer, ¿cierto?, agradecer al cónyuge, ¿cierto?, por haberle preparado un buen almuerzo, una buena cena, una buena once, etcétera, por haberle dado una buena idea, ¿cierto?, porque a veces, por más que nos creamos inteligentes, a veces no tenemos todas las ideas, pero a veces nuestra esposa, ¿cierto?, o su esposo puede darle una buena idea para mejorar o hacer ciertas cosas, ¿cierto? O por haberse ocupado, ¿cierto?, de los quehaceres domésticos, por haber ayudado, ya sea en el planchado, en el lavar la ropa, o en lavar los platos, o en barrer, etcétera, en hacer la cama. En fin, hay muchas actividades dentro del hogar donde podemos ser partícipes y colaboradores, ¿cierto? Y el agradecimiento fomenta el amor y el respeto entre los cónyuges, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. El respeto, también el respeto es algo muy importante. Los cónyuges cristianos son mucho más que marido y mujer, y ante todo, ¿cierto?, somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre Celestial. Esa sola idea debería erradicar de nuestra mente toda actitud, acción o palabra ofensiva, hiriente o agresiva, ¿cierto?, hacia nuestro cónyuge. En Efesios 5:33 Pablo dice, la esposa respete a su esposo, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, allí en 1 de Pedro 3:7, a los varones se nos dice, se nos recuerda, dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a su esposa, ¿cierto? Honrar a su esposa. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, ¿cierto?, en lo que es la parte física, pero participa por igual, dice la palabra, del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátela como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Así nos aconseja a nosotros los maridos, ¿cierto?, cómo debemos tratar a nuestras esposas. También la alabanza o el elogio. Si bien alabamos a Dios, ¿cierto?, todos nos gusta alabar al Señor, ¿cierto?, por sus bondades, por lo bueno que Él ha sido, por su fidelidad y sus maravillas, también podemos alabar a las personas. ¿En qué sentido? Alabar significa valorar y hablar bien de alguien, de modo que podemos felicitar, ¿cierto?, a nuestro cónyuge por sus logros, o podemos elogiar por ejemplo, cuando hacen una deliciosa cena, hecha con amor, ¿cierto?, o por su nuevo corte de cabello, o por la ropa que se compró, ¿cierto?, por el perfume que le queda muy bien, etcétera, etcétera. Y el elogio fortalece, ¿cierto?, la autoestima del otro, y por ende fortalece también la relación. Colosenses 4:6, Pablo dice allí que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Que el Señor nos ayude. También la valoración es muy importante. Generalmente valoramos algo cuando lo perdemos. Ya hemos visto muchas historias, ¿cierto?, cuando alguien fallece, ¿cierto?, de personas que lloran en la tumba de su cónyuge o de su familiar, etcétera, etcétera, y con un ramo de flores en la mano o con un discurso, ¿cierto?, expresan cuánto lo amaban o cuánto lo extrañan. Y cuando su cónyuge ya no les puede oír, ¿cierto?, cuando ya aquella persona ya no puede oír porque falleció, entonces podemos valorar la compañía, ¿cierto?, de nuestro esposo o de nuestra esposa, ¿cierto? Podemos tomar un café juntos o ir de compras, etcétera, y el simple hecho de despertarnos juntos un día más, valorar las cosas sencillas, ¿cierto? Y eso es algo importante, es un gran secreto para vivir mejor. El Señor Jesús, ¿cierto?, allí en Marcos 12:31, dice que el segundo mandamiento, ¿cierto?, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestra esposa, ¿cierto?, o nuestro cónyuge, su esposo, es su prójimo, el que tiene más cerca de usted. Y por lo tanto, como dice aquí la Escritura, debe amarlo como a usted mismo. Que el Señor nos ayude. El aliento también es algo muy importante. Este es un ingrediente muy necesario para la vida cotidiana, ¿cierto? Y los obstáculos que surgen a cada instante pretenden desalentarnos. El hogar debe ser nuestro lugar de refugio, ¿cierto? Debe ser el lugar donde nos fortalezcamos, ¿cierto? Es allí donde una palabra edificante, un buen abrazo o un beso cariñoso cuando usted llega o cuando a usted le reciben, ¿cierto?, pueden alentarnos y darnos fuerzas para seguir adelante. Porque sabemos que
le importamos a alguien en este mundo. ¿Y a quién le importamos? A nuestra esposa o su esposo, ¿cierto? En Primera de Tesalonicenses 5:14 el apóstol Pablo dice allí: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Entonces, alentar a los de poco ánimo es una tarea que tenemos que practicar en primer lugar en nuestro hogar. Amén. El apoyo, qué importante es tener apoyo. El apoyo mutuo entre los cónyuges es una manera de cuidar la atmósfera del hogar. Esto implica, por ejemplo, estar al lado de nuestro cónyuge para alentarlo en momentos de dificultades, de dudas, ¿cierto?, de problemas, colaborar en los quehaceres domésticos o en cualquier otro tipo de tarea, aportar nuestras ideas, ¿cierto?, en alguno de sus proyectos y brindarle nuestra ayuda en todo momento. Porque todos en algún momento, ¿cierto?, pasamos por momentos difíciles y necesitamos de algo muy importante que es el apoyo. Como decía el texto anterior, ¿cierto?, 1 Tesalonicenses 5:14, dice que debemos dar apoyo a los débiles, que sostengamos a los débiles, que el Señor nos ayude. Otro punto importante es el disfrutar. Más allá de tener que respetar los tiempos y silencio del cónyuge, debemos disfrutar la compañía del otro, ¿cierto?, porque es un componente fundamental para un sano ambiente o atmósfera, un buen clima dentro del hogar, ¿cierto? Y si invirtiéramos el tiempo que dedicamos, ¿cierto?, a pelear y a discutir por cosas tan triviales a veces, a pasarla bien, mejor es pasarlo bien que estar discutiendo, e incluso reírnos de nuestros errores, ¿cierto? Y de esa forma podríamos disminuir la tensión que puede haber en el hogar y fomentar un clima de paz. Eclesiastés 9:9 dice: vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Que el Señor nos ayude. Y a veces otra de las cosas que tenemos que hacer es callar. A lo mejor la otra persona no tiene la razón, pero si alguien no se calla, porque a veces cuando seguimos discutiendo algo, en lugar de arreglar las cosas, las empeoramos. Por lo tanto, a veces es mejor callar. Es de sabio a veces callar. Una palabra además puede meternos en problemas, ¿cierto?, de los cuales muchas veces es imposible salir ileso. Es de sabios callar y es un arte que realmente necesitamos aprender si queremos cuidar el clima de nuestro hogar, ¿cierto? El silencio en el momento justo puede salvar una relación. Nunca olvidemos que Dios nos ha creado con dos oídos, pero con una sola boca, una sola lengua. En Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Entonces a veces es mejor callar ante determinadas situaciones y así, ¿cierto?, no vamos a caer en mayores problemas y vamos a mantener un mejor clima dentro de nuestro hogar. Y también a veces es necesario pedir perdón. A veces nos equivocamos, ¿cierto?, porque nadie es perfecto. Y humillarse y pedir perdón es el acto que más ennoblece a una persona. No se trata de ser perfecto, porque eso obviamente es una utopía, ¿cierto?, sino de reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado o que tal vez sin querer hemos ofendido o herido, ¿cierto?, a nuestro cónyuge. Y en este punto es importante señalar que muchas veces hacemos de cuenta que no pasó nada para no empeorar las cosas, pero eso es como poner un parche curita sobre una herida que por debajo está supurando, ¿cierto?, por dentro, y pronto sabemos que eso se va a infectar y va a ser mucho peor esa herida. Que el Señor nos bendiga. Para tener una relación sana y proteger el clima de nuestro hogar debemos llegar a la raíz del conflicto, enfrentar la raíz del problema, reconocer nuestros errores y pedir perdón, ¿cierto? El que perdona la ofensa, dice allí en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Cuánto más a los cónyuges entonces? Entonces, ¿cierto? Si alguno de nosotros nos equivocamos, perdonemos, ¿cierto? Perdonemos de corazón. Por último, esto es importante para cada uno de nosotros. Estimado hermano, estimado amigo, ¿cierto? Decidamos ser
agentes transformadores del ambiente, de la atmósfera, del clima dentro de nuestro hogar, para que reine en primer lugar, ¿cierto? Reine Cristo. Y reinando Cristo, Cristo, ¿qué es lo que va a traer? Cristo va a traer paz, va a traer armonía y va a traer felicidad a nuestro hogar. Parece difícil, pero con la ayuda de Dios, estimados hermanos, nada es imposible, ¿cierto? Debemos intentarlo, porque vale la pena. Que el Señor nos ayude. Dios quiere bendecir tu hogar. Así que el Señor te bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén.